Sean todos bienvenidos a este canal de liberación, aprendizaje y guerra espiritual. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué hacer cuando llegan esas noticias devastadoras? ¿Qué hacer cuando me siento solo? ¿Qué hacer cuando me llegan las noticias difíciles? Cuando llega un dictamen médico, cuando no sé absolutamente qué hacer ante cada situación difícil que se me presenta. Hoy vamos a leer el libro de Nehemías y en guerra espiritual vamos a mirar la estrategia que usó Nehemías, qué enemigos se le levantaron y cuál fue la oración que él hizo, el trabajo que él hizo cuando le llegó la noticia difícil, cuando le llegó la noticia trágica. Y pues bueno, no estamos exentos y nos enfrentamos día a día a situaciones, a retos, y muchas veces no sabemos qué hacer, muchas veces no sabemos cómo orar, muchas veces nos desesperamos, pero hoy, bajo el ejemplo de Nehemías, vamos a leer la palabra y a tomar las directrices que él usó en este libro. Este tema tiene por título Misión Restauración. Nehemías significa el consuelo de Jehová. Y hoy le pido a Dios que ante esa situación que te está atormentando, esa situación que pareciera no tiene solución, sea Jehová tu consuelo, te pueda dar las herramientas a pesar de la oposición, a pesar de la afrenta, a pesar de todo lo que estás viviendo, pueda Él traer una herramienta, pueda Él traer una estrategia para que tú puedas salir victorioso de esa situación. Colocamos este tema delante de el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que seas tu Espíritu Santo guiándonos en este camino hacia este aprendizaje de tu palabra en guerra espiritual. El libro de Nehemías tiene por título el capítulo 1 y lo vamos a leer y después vamos a pasar a explicarlo. Dice: oración de Nehemías en Jerusalén, sobre Jerusalén. Dice de la siguiente manera. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y gran afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Será que nos hemos sentido así? En gran mal, en gran afrenta, con los muros derribados y las puertas quemadas a fuego. Pues si te estás sintiendo así, déjame decirte que hay solución para ese problema, que hay solución para esa situación que tú ves difícil, esos hijos que no han podido llegar a los pies de Cristo, ese esposo que no ha podido conocer, esa esposa que no ha podido conocer, esa situación económica difícil, una pérdida familiar, un divorcio, una separación, un dictamen médico. Aquí ya podemos ver que Nehemías estaba un día tranquilo y preguntó por un remanente, y las noticias que le dieron fueron devastadoras. Le dijeron: Jerusalén está en gran mal, está en gran afrenta, está derribado y sus puertas quemadas al fuego. Dice el versículo 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Es normal que cuando llegan este tipo de situaciones, este tipo de problemas, este tipo de circunstancias, pues lloremos, porque siempre escuchamos: no, pero no llore, no, pero levántese. Y como pastores, como líderes, como consejeros, nosotros muchas veces hemos dicho eso: no, pero levántese, mire lo que tiene alrededor. Pero se vale la pena llorar en situaciones. Nadie está exento de una pérdida, de una situación difícil. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Claro, nos duele. Y en el momento nos sentamos y lloramos, pero lo que pasa es que Nehemías no se quedó allí llorando. Él dice: me senté, lloré al escuchar esta noticia, pero también por algunos días. Nótese que no dice que siempre se quedó llorando, porque normalmente eso es lo que nosotros vemos cuando a la persona le llega la situación.
Muchos dicen, es que me quedé sin empleo, pero se sentó a llorar, cayó en depresión, pero no se levantó, no hizo nada, siguió allí, ensimismado, siguió allí como triste, como meditabundo. Entonces, Nehemías dijo, sí, me senté, lloré, es normal, se vale llorar en esas situaciones, hice duelo, pero por algunos días. Dice, y oré, dice, ayuné y oré. Entonces, la estrategia que Nehemías usó en esta guerra espiritual, porque vamos a ver más adelante cómo se le levantan enemigos, la estrategia de Nehemías fue, si lloró, hizo duelo por algunos días, pero también me levanté, hice una acción, como lo dice Débora, hasta que yo, Débora, me levanté. En esa situación que tú tienes, que estás presentando, que sientes que no puedes más, que sientes morir, que sientes desmayar, tienes que pedirle al Señor que te dé la fuerza que Nehemías recibió para poderse levantar. Él accionó, y dice que ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Y miren la oración que él hizo y que me parece una oración muy completa para hacerla no solamente antes de empezar la guerra espiritual, sino deberíamos usarla como una oración diaria. Y miren el modelo de oración. Para muchos que me dicen es que no sé cómo orar, no sé cómo empezar, tanto Nehemías como Daniel tienen dos modelos de oración que más adelante las vamos a ver en otros, las vamos a escuchar en otros audios, y dice de la siguiente manera, y dije, entonces lo que él hizo fue que lloró, hizo duelo, pero también se levantó a ayunar y a orar, y la oración dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento su oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieran por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué hizo Nehemías en esta oración? Primero rogó, dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Entonces, lo que él está reconociendo, y cuando nosotros hacemos oración y nos presentamos delante del rey, esto es alabar. Alabanzas es decirle, Señor, eres grande, fuerte, temible, el gran yo soy, poderoso. Por eso, un video anterior, yo les dejé los 100 nombres de Jehová. Cada que nosotros nos presentamos del Señor, nos presentamos con sus nombres. Es lo primero que nosotros debemos hacer, porque los nombres reconocen la soberanía del Señor. Los nombres reconocen quién es Él. Entonces dicen, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia y la misericordia, pero reconociendo quién es Él, reconociendo quién es el que toma mi causa, reconociendo quién es el que aboga por mí, reconociendo que hay un Dios más grande que cualquier problema, que unos muros derribados, que unas puertas quemadas, que una gran afrenta, que un gran problema, que un dictamen médico, que un hijo en las drogas, que un hijo rebelde, que un esposo que no trata bien a su esposa, que una esposa que no se sujeta, que una economía que no está muy bien. Es reconociendo que Él es el grande, que Él es el gran yo soy. Y aquí Nehemías le está diciendo, tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el temible. Y también dice, el que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Entonces Nehemías estaba reconociendo
de que Dios es grande y poderoso. Y dice, ahora esté atento tu oído y abierto tus ojos para escuchar la oración que hago yo de día y de noche. Ante esa situación que tú estás presentando, debes orar tanto de día como de noche. Esa batalla, esa lucha interna, esa situación que te está agobiando, solamente tú la conoces. Vas a hacer la oración de Nehemías, la estrategia de Nehemías. Vas a presentarte a reconocer que Él es el grande, que Él es el gran yo soy, el poderoso, el soberano, el Jehová Nisi, el Jehová Bandera, el Jehová Jireh, el Jehová Rafa. Pero también dice que Él lo hizo de día y de noche. La estrategia no es solamente orar un domingo. La estrategia no es solamente orar una vez a la semana. La estrategia no solamente aquí la usó Nehemías orando en la mañana. Dice que día y noche. Y lo podemos ver en el libro de Daniel cuando se le levantó una situación difícil, estaban amenazando su vida y dice que él se encerró en su habitación mirando hacia Jerusalén y que oraba mañana, tarde y noche. La estrategia de Daniel fue 3 veces al día. La estrategia de Nehemías fue día y noche. Lo siguiente que hizo fue confesar los pecados. Y no solamente los de él, dice, los de mi casa, los de mi padre, porque hemos pecado. Reconocer que hemos pecado, reconocer que nuestros ancestros pecaron, reconocer el pecado que ha habido en mi casa. Eso te hace delante del Señor, te hace dependiente de Él. Cuando tú te acercas confiadamente ante el trono de la gracia, como lo hizo Nehemías, y reconocer que había un pecado, reconocer que no guardaron sus mandamientos, leyes, estatutos y decretos, tú inmediatamente le dices al Señor, mira, acá estoy. Levanto mis manos hacia ti, vengo reconociendo mi falta, vengo reconociendo mi culpa. Y la pregunta es, ¿Nehemías había pecado? Pues es que él estaba trabajando de copero, él simplemente preguntó por su pueblo y le dijeron, mire, está derribado, está en afrenta, están mal, sus puertas están quemadas. Y él dijo, yo voy a hacer una oración de arrepentimiento, voy a hacer una confesión de pecados de los hijos de Israel, porque hemos cometido contra ti, Señor. Y él dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, leyes, estatutos, decretos. Y dice, acuérdate, pero también después de que confesó, dijo, acuérdate del pacto que hiciste con Moisés, acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, que si nosotros nos confesamos los pecados, nos arrepentimos y nos apartamos, tú pues volverías tu rostro sobre nosotros y nos guardarías, nos redimirías con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y finaliza diciendo, te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tus oídos a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Reverenció el nombre del Señor. Nehemías sabía que el Señor le iba a dar la estrategia ante esa guerra, ante esa situación. Y dice, te concedo que ahora nos des buen éxito y danos gracia porque yo servía de copero del rey. Aquí Nehemías reconoció quién era él. Señor, dame gracia porque yo sirvo ante el copero del rey. Lo que le quiso decir Nehemías es, mira, Señor, no tengo las estrategias para irme a pelear. No tengo las armas, no sé cómo hacerlo, yo solamente soy un copero del rey. No sé qué estrategias voy a usar, no sé de dónde voy a sacar el dinero, no sé, pero solamente te pido gracia. Ante esa guerra espiritual que tú estás atravesando hoy, vuelvo y repito, sea hijo, sea familia, sea que estés afrontando un divorcio, sea que estés solo, sea que estés con una pérdida económica, con un dictamen médico, debemos reconocer quiénes somos, pero pedir gracia. Nehemías pidió gracia, Nehemías no tenía cómo ir a restaurar los muros, Nehemías no tenía el dinero, no tenía ahorros, no tenía gente, no tenía estrategias, Nehemías no fue guerrero, Nehemías no tuvo entrenamiento en guerra militar, dice, es que yo solamente soy un copero. ¿Qué podemos decir nosotros hoy que somos? Señor, es que yo solamente soy una ama de casa. Señores, que soy un empleado. Señores, que no tengo estudios. Señores, que no tengo familia. Señores, que no tengo en esta ciudad, nadie me conoce. Señores, que no tengo estudios, no tengo diploma, no tengo familia pudiente. Es que estoy sola en mi casa, como lo dijo Gedeón, pero podemos ver que el Señor coge
a personas y que él las usa, Él les entrega las herramientas porque el grande es el Señor. Y como por medio de Nehemías que dijo, yo solamente soy un copero y podemos decir que de copero pasó a gobernador, como el Señor, porque es que la obra es del Señor, porque tú eres un instrumento, porque el Señor así es que te necesita, como un copero, como un empleado, como una ama de casa, como alguien que no tiene estudios y los tiene, gloria a Dios. No estamos para eh, decir, no, es que usted que tiene estudios y ha viajado no puede. Pero lo que pasa es que la mayoría de personas dicen, pero es que yo cómo puedo hacer guerra si yo no tengo, ni siquiera tengo dinero, no sé cómo pararme, no sé cómo enfrentarme, no tengo los estudios. Nehemías, muéstrenme los estudios teológicos de Nehemías. Él simplemente se paró, hizo una oración, reconoció su pecado, el pecado de su familia, pero también dijo, Señor, gracia. Mire, la gracia y el favor abre puertas. Usted tiene que pedir gracia y favor cuando vaya a pedir empleo frente a esa empresa. Usted tiene que pedir gracia y favor. Es por gracia que las personas reciben las cosas. Es por gracia y por fe, la gracia que Dios coloca. Y Nehemías pidió gracia porque él dijo, yo soy copero y no sé cómo voy a hacer para ayudar a mi gente. No sé cómo voy a hacer para ayudar a Jerusalén. Pero Nehemías se fortaleció y dijo, dame gracia delante de aquel varón, porque yo servía del copero del rey. Reconoció su estado actual. No culpó a sus enemigos, no se hizo la víctima, no pidió juicio, no se justificó, sino que aceptó que la afrenta que estaban viviendo era porque ellos habían pecado y se habían olvidado de los estatutos. Pero también podemos ver cómo Nehemías pide gracia para poder tomar y reedificar en 52 días a Jerusalén. El capítulo 2 tiene por título Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén, y aquí ya vamos a ver cuál fue la estrategia. Lo primero vimos que él oró, reconoció, pidió gracia, pero acá ya Nehemías entra en acción y dice el capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues si no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. El rey le dijo, tú no estás enfermo, es un quebranto de corazón. ¿No será que eso es lo que nos pasa a muchos cuando nos creemos enfermos? Y de hecho hay dictámenes, pero todo empezó por una raíz de un quebranto de un corazón. Entonces, Nehemías dice, temí en gran manera. Claro, porque la cabeza de él pues estaba en peligro. Nadie que era copero podía presentarse triste delante del rey. Tenía que presentarse gozoso. Entonces el 3 dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste? Estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Mire cómo se estaba sintiendo él en un desierto. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y el Señor hoy te dice, ¿qué cosa pides? ¿Qué es lo que necesitas para que ya no te sientas más en ese desierto desolado, para que ya no sientas que tus puertas están quemadas, para que ya no te sientas más en duelo, para que ya no te sientas más en cautividad? Porque aquí en el capítulo 1, el versículo 3 dice que los que quedaron de la cautividad, había una cautividad, había un mal, había una afrenta, habían puertas quemadas. Y él le dice, ¿qué pides? Y él dice, Jerusalén está desierta. 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Tú eres el llamado a reedificar esos muros, los muros de tu casa que creías que ya estaban derribados, esas puertas que creías que ya estaban quemadas. Tú eres el Nehemías de hoy, el Señor te da gracia. El Señor te da favor y el Señor está contigo para que puedas levantarte a reconstruir. Entonces dice, 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Hay un tiempo señalado.
hay un tiempo para todo. La palabra en Eclesiastés dice que hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para edificar, un tiempo para dejar de edificar, un tiempo para plantar, un tiempo para arrancar. Pues el tiempo de Nehemías era un tiempo de edificar. Por eso la palabra dice, levantémonos pues y edifiquemos. Tú te tienes que levantar. Yo sé que esa situación, como a Nehemías, le trajo dolor, le trajo llanto, le trajo duelo, pero tú tienes que levantarte por esa casa. Tú tienes que levantarte por esos hijos. Tú tienes que levantarte por esa congregación. Tú tienes que levantarte por esa situación que te ha querido meter en ese duelo. Y dice, y yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me den madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios que está sobre mí. Cuando hay gracia, mire, Nehemías no tenía dinero para haber comprado esta madera. Nehemías no tenía permisos para que le franquearan el permiso para pasar las maderas. Nehemías no conocía a la gente. Nehemías no tenía los contactos. Nehemías no tenía ni siquiera, yo creo, para comprar una caja de puntillas. Pero ¿qué pasó? Que él oró y obtuvo gracia. La gracia te abre puertas. La gracia te pone personas al lado. Uy, santo Dios, para ese proyecto, para ese emprendimiento, en eso que tú dices, pero ¿cómo voy a hacer? Pero no conozco a nadie, pero acá en esta ciudad nadie me conoce, pero es que soy el más pobre de mi familia, pero es que no tengo estudios. Nehemías no tenía estudios, Nehemías no tenía cuentas, Nehemías no tenía contactos, Nehemías no tenía absolutamente nada. Pero Nehemías después de la oración, pero Nehemías tenía gracia y pudo hallar gracia frente al rey y el rey le entregó absolutamente todo. Necesitas la gracia en esa guerra espiritual para que el rey te pueda conceder y como dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mi vida. Tú tienes la benéfica mano de Dios sobre tu vida frente a esa situación que crees que no vas a poder salir. No necesitas absolutamente nada más, sino la benéfica mano frente a esa guerra que estás atravesando. El 9 dice, del capítulo 2, vine luego a los gobernadores del otro lado del río. Miren hasta dónde llegó, hasta el otro lado del río. El rey le colocó quien lo llevara, porque Nehemías no se fue a pie. Nehemías halló gracia y favor frente a estos gobernadores, dice, y le di cartas al rey. ¿Quién firmó esas cartas? Las cartas que el rey firmaba, pues eran una carta abierta para que atendieran bien a Nehemías, para que ya no lo vieran como un copero, como un simple copero, que es el que sirve y es el que se arriesga a probar las comidas antes de que el rey las pruebe. Ya no, ya lo veían, era como un enviado por el rey, ya tenía unas cartas que lo acreditaban, unas cartas que movían contactos, unas cartas que abrían puertas, unas cartas que estaban firmadas. Pero ¿quién firmó esas cartas? La gracia, dijo, la benéfica mano del Señor. Y yo declaro que la benéfica mano del Señor está sobre tu vida ante esa situación. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Santo Dios. De no tener nada, de estar sirviendo vino en la casa del rey, de ser un empleado, pasó a que estuviera con el ejército, con capitanes, y no con cualquiera, con capitanes del ejército del rey y con gente de a caballo. Nehemías no se fue solo. ¿Y qué hizo para obtener esto después de no tener nada? La gracia y el favor y la benéfica mano de Jehová sobre su vida. Pero en el 10, y esa es la parte que nosotros tenemos que entender, se le levantaron enemigos. Cada que tú vas a hacer guerra espiritual, cada que tú vas por un proyecto de recobrar territorios, recobrar familias, recobrar posesiones, se van a levantar enemigos, porque el enemigo no quiere que tú te levantes como Nehemías a querer restaurar, porque él sabe que si hay una familia restaurada, el Señor, hay una adoración restaurada, hay un altar restaurado. Entonces dice el 10, pero oyéndolo Sanballat Horonita y Tobías, el siervo amonita,
les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Santo Dios. Dice que Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Entonces estamos viendo en esta guerra espiritual que se levantaron tres enemigos, Sanbalat, Oronita y Tobías, y más abajo dice Getsem, el árabe. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Ya Nehemías, así como David le preguntaba, iré yo y recuperaré, y el Señor le decía, sí, de cierto ve. Y se le levantaban enemigos, entonces nosotros tenemos que tener claro que eso no nos puede desanimar. Cuando tú te levantas a pelear, a recobrar un territorio, a pelear por tu salud, es como el que está orando por su salud y va al médico y se le levanta otro dictamen. Entonces dice, no, pues ya se me levantó, tenía un dictamen, me hicieron exámenes, voy al médico y se me levanta otro, es porque el enemigo te quiere tener subyugado, es porque el enemigo te quiere tener sentado, es porque el enemigo quiere que no creas más en las promesas de Dios. Entonces Nehemías, no obstante lidiando con que el remanente estaba en desierto, estaba desolado, va a edificar inmediatamente. Dice que cuando él ya iba a edificar se le levantaron estos tres enemigos, y es lo que nosotros debemos hacer y tener muy pendiente. Cuando tu madre estás orando por tu hijo, pueda que ese hijo se vuelva más rebelde. Entonces, ¿qué pasa? Que como estamos viendo que se vuelve más rebelde, desistimos de esa oración. Cuando estamos orando por un empleo y no nos llaman y no nos llaman y no nos llaman, entonces desistimos. Pero hoy es donde tú tienes que ver, es que cuando tú te levantas a orar y hay una oposición, es porque el enemigo no quiere que tú sigas orando por eso. Estos tres enemigos hubiesen podido decir, Nehemías, no, yo mejor me devuelvo. Venga, capitanes, vámonos, carros, vámonos con los caballos y mejor devolvamos todo lo que nos entregaron, madera, puntillas, material, porque es que se levantaron tres enemigos. Y esos tres enemigos lo que no querían era que hubiese una restauración, una restitución. ¿Qué enemigos se te han levantado? Nehemías dice, el 11 dice, Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, él llegó a inspeccionar. 3 días. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Entonces, mire la otra estrategia. Dice que orar de día y de noche. Entonces, en esa situación de guerra espiritual, lo que tú tienes que hacer es levantarte, ¿qué? De noche. Dice, y me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en la que yo cabalgaba. Él no declaró absolutamente a nadie lo que había en su corazón y el permiso, o sea, de los hombres cuando él llegó a Jerusalén. Él dijo, esta misión es mía y yo no voy a dejar que nadie se desanime. Yo voy a seguir para adelante con la benéfica mano del Señor. 13. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en la que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me devolví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta dónde. Hasta entonces yo no lo había declarado ni a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Él se fue solo a hacer una inspección, un reconocimiento de cómo estaba. Eso se llama un mapeo espiritual, de sentarse y mirar cómo está la situación, cómo está mi hijo, cómo está mi hija, qué es lo que está pasando, hacer una inspección, un reconocimiento del territorio el cual vamos a pelear, el cual vamos a, a reedificar. 17 les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos. Nehemías ya reconoció que estaban en un gran mal. Dice, está desierta, sus puertas consumidas por el fuego, pero también le dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y esa es la pregunta que yo te digo y la que nos hacemos hoy. ¿Será que vamos a dejar que nuestras familias sigan en oprobio, que nuestra economía siga en oprobio, que nuestra salud siga en oprobio? Definitivamente hay que levantarnos y edificar los muros. 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat Oronita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe,
hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y esa es la parte en la que nosotros en guerra espiritual decimos, Señor, los enemigos, levántese quien se levante, brujos, hechiceros, babalaos, santeros, pitonizas, agoreros, palabreros, encantadores, magos, sortílegos, en los grados que sean, porque vemos ciertos grados en la brujería, macumbería, no tienen arte, parte, derecho ni memoria en nuestras vidas y en nuestras familias, porque vuelvo y les digo, muchos dicen, bueno, ¿y de dónde sacan eso? Pues lo sacamos del libro de Nehemías, el capítulo 20. Dice, no tienen ustedes enemigos, no tienen parte, ni derecho, ni memoria en nosotros. Entonces, dice que él, en el capítulo 3 él se levanta a reedificar cada puerta. Entonces dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasab con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Dice que después arreglaron la puerta del pescado y que arreglaron cerrojos, hendiduras. Y dice que el versículo 3 todo habla de restauración. Entonces vamos a hacer un resumen del capítulo 2 para que usted vaya entendiendo. Dice el capítulo 2 que fue en el año de Nisan, en el año de Quisleo, o sea, de noviembre a abril. Dice que se presentó ante el rey, que él le sirvió el vino y que el señor, el rey le dijo, no estás no estás enfermo, estás quebrantado de corazón. Nehemías tuvo miedo, pero también le dijo, la ciudad está desierta, las puertas consumidas a fuego. Él le dijo, ¿qué cosa pides? Y oró al Dios de los cielos y le dijo, si te place enviarme a reedificar, entonces necesito, y le entregó la lista de lo que necesitaba. El rey le dijo, ¿cuánto tiempo? Entonces Nehemías le pidió cartas para los gobernadores. Nehemías también pidió cartas para Asaf, el guarda del bosque, para que le diera madera. Y dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mi vida. Nehemías muestra las cartas, se fue con los capitanes del ejército y la gente a caballo. Dios no lo dejó solo. En esta guerra espiritual, Dios no te va a dejar solo. Mire que a Nehemías le colocó capitanes y le colocó gente de a caballo. O sea, no lo dejó solo. Pero también en el 10 vemos que se le levantó oposición. Y la oposición que se nos levanta cuando hacemos guerra espiritual, cuando vamos a recobrar territorios, familias, cuando vamos a orar por sanidad, que aparecen mil cosas más. Dice, pero oyendo Sanballat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, le disgustó mucho porque ellos procuraban el mal de Israel. Nehemías se levanta y dice, los reanimo a reedificar los muros y hoy yo te animo a que reedifique los muros de tu casa, los muros de tu familia, los muros de tu vida, los muros de tu congregación. Y dice que él llega a Jerusalén y que estuvo allí 3 días. Entonces, en esta guerra espiritual, lo que él hizo fue que en 3 días inspeccionó, miró, y es lo que nosotros debemos hacer. Bueno, no estoy fluyendo en mi vida, no estoy fluyendo en mi empleo, no está fluyendo la economía, mis hijos no están como yo los quiero ver, mi hogar no está como yo lo quiero ver. Nosotros necesitamos hacer lo que se llama un arqueo. Necesitamos sentarnos 3 días y mirar cuál ha sido la causa, mirar cómo está mi familia, cómo están mis hijos y definitivamente necesitas tomar una decisión. Tú no puedes seguir permitiendo que tus hijos estén yendo rumbo al despeñadero. Tú no puedes permitir que la enfermedad quiera agobiarte. Tú no puedes permitir que la depresión entre a tu casa. Tú no puedes permitir que tus muros sigan derribados. Tú necesitas hacer un arqueo como lo hizo Nehemías. Y dice que estuvo 3 días. Dice que se levantó aún de noche con pocos varones. A pesar de que estaba acompañado de capitanes y de gente a caballo, muy pocos te van a acompañar en la guerra espiritual. Pero dice que se levantó de noche. De noche levántate y pregúntale al Señor, Señor, muéstrame, necesito mirar el estado actual, así como cuando uno pide los libros de contabilidad de una empresa para mirar si está surgiendo, cuántas deudas, el debe, el haber. Necesitamos hacer esto en nuestras casas porque nuestras casas son empresas.
legalmente constituidas por el Señor. El diablo quiere como sea derribarla, quiere acabarla, quiere destruida. Y pueda que usted me diga, hoy no, pero es que yo no tengo familia, yo no tengo hijos y que tu vida, tú eres templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu vida? ¿Será que estás dejando entrar la depresión? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Ya no quieres orar? ¿Ya no quieres congregarte? ¿Estás desanimado? ¿Estás enfermo? ¿Te sientes solo? Necesitamos hacer esos arqueos como lo hizo Nehemías en esta guerra espiritual. Por eso yo les explicaba, la guerra espiritual no es simplemente pararme un viernes de guerra espiritual, un domingo de congregación, hacer fuera, 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 pero venga, el fuera, 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 ¿será que va a arreglar en algún momento mi vida cuando yo necesito mirar qué es lo que está pasando con mi vida, qué es lo que está pasando con la vida de mis hijos, qué es lo que está pasando con la vida de mis padres, qué está pasando en la empresa, qué está pasando en esa toma de decisión de viajo, me quedo, me caso, me voy a quedar solo, hasta la edad que tú tienes? Si tú te sientas a hacer un arqueo de tu vida, ¿cómo están tus muros? ¿Cómo están tus puertas? ¿Te sientes en desierto? ¿Te sientes en gran afrenta? ¿Te sientes desolado? ¿O tú al día de hoy puedes decir, no, me siento pleno, realizado, estudié lo que quería estudiar, trabajé lo que quería trabajar, ya tengo cómo vivir, ya tengo cómo dejar herencia, no tengo enfermedad? Porque si tu vida está así, 10 de 10, te felicito, pero entonces este proyecto Nehemías no es para ti. Este proyecto Nehemías es para los que se han sentido derribados, solos, angustiados, abatidos, desesperados, con sus puertas quemadas. Imagínense que habían ceniza, sus puertas estaban en ceniza, matrimonios, divorcios, algo que te ha dejado en ceniza. Este mensaje es para ti. Entonces dice que él no declaró el plan de Dios. Nehemías muchas veces lo que nosotros, y esta es un arma, esta es una estrategia de guerra, lo que nosotros, después de sentarnos 3 días y mirar cómo está, el estado actual de nuestras familias, de nuestras casas, de nuestras congregaciones, de nuestros hijos, de nuestras propias vidas, de nuestra salud, dice que él no declaró que la mano benéfica de Jehová ya estaba con él. Muchas veces nosotros tenemos que callarnos, a veces hablamos, todo lo hablamos, todo lo contamos y a veces la envidia no es buena, no es buena aliada, no es buena, no es bueno levantar envidias. Dice que él hizo una inspección y un recorrido solo, porque es que tú solamente sabes cómo está tu casa, el vecino no lo sabe, el primo no lo sabe, el tío no lo sabe, el amigo no lo sabe. Por eso fue que él no declaró. Dice, número uno, que él miró la puerta del valle, que era la fuente del dragón, miró la puerta del muladar, la puerta de la fuente, dice que esto estuvo en el estanque del rey, que observó los muros y que se devolvió y le dijo a la gente, verdaderamente estamos en gran mal. Jerusalén está desierto, sus puertas están consumidas, pero también instó a edificar al muro de Jerusalén. ¿Y para qué? Para que ya no estuvieran más en oprobio, porque la pregunta es, ¿estás hoy en oprobio? ¿Te sientes hoy en oprobio, en burla? En fracaso. Entonces, ahí sí, cuando él ya hizo el arqueo, dijo, declaró cómo Dios había abierto puerta y lo que el rey había hecho. Entonces dijo, mire, yo ya llegué, inspeccioné, ya miré, pero hay algo bueno y hay noticias buenas y los animo. La benéfica mano de Jehová está con nosotros. Y traigo madera y están los capitanes conmigo. Entonces ahí sí declaró. Cuando ya el Señor le entregó las herramientas y le entregó las estrategias, que fue colocarles permisos, que fue colocarles capitanes, que fue tener la gracia, entonces él ya dijo, pero aquí vamos a restaurar. Entonces necesito que sus manos se esfuercen para el bien. Dice que se le levantó, dice, pero, como siempre el pero, se le levantó Zambalat, Tobías y Gesem y que hicieron escarnio. Escarnio es mal hablar, es hablar mal. Y ahí es donde tú vas a la iglesia y decides emprender una guerra espiritual, empieza, pero ¿y a usted de qué le sirve la iglesia si está más enfermo? Pero si fue al médico y ya no tiene un dictamen sino dos. Pero mire a su hijo cómo está rebelde. Entonces el diablo va a hacer todo lo posible por hacerte ver, cambiar el foco, cambiar el lente de restauración por lente de ruina, de miseria, de que ya no se puede hacer nada con ese hijo rebelde. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque dice que hicieron escarnio y el escarnio es decir, no,
ese hijo suyo ya va a morir así. No, ya no hay quien lo saque de la droga, ya no hay quien lo saque del homosexualismo, del lesbianismo, ya ese esposo no va a cambiar, va a seguir de grosero, va a seguir de infiel, ya la empresa, ya aquí no hay nada. Es como cuando tú te levantas a hacer un arqueo en tu empresa y tú inspeccionas y el Señor te entrega las herramientas, consigues el préstamo, consigues los contactos, alguien que diga voy a invertir en tu empresa y empiezan los empleados o la gente. No, esta empresa ya no, esta empresa ya, esto ya se acabó, esto ya aquí ya no hay nada que hacer, esto aquí ya se va a acabar, esto aquí ya mejor paguen y páguenos y lo que nos debe y nos vamos. Entonces siempre se va a levantar como el opositor. Lo mismo en las iglesias, no, aquí ya no hay nada que hacer, mejor cierren esto aquí ya no, esto aquí ya está derribado, ya no hay nada que hacer. Entonces, en el matrimonio, en las restauraciones de matrimonio, no, él ya no va a cambiar, él ya no va a dejar de ser infiel, ella no va a dejar de ser grosera, aquí ya no va a cambiar. Entonces, debemos siempre, va a aparecer un enemigo a querernos hacer desistir de poder construir, pero dice que y pues ellos se rebelaron, ¿no? No dejaron que Nehemías, no querían que Nehemías reconstruyera, pero que Nehemías respondió. Mire cómo Nehemías respondió entonces ante los enemigos y que tú debes responder frente a esa situación de cuando tu familiar te dice, pero es que a qué vas a la iglesia si estás peor, estás más enfermo, estás en bancarrota, ¿para qué sigues buscando, para qué sigues ayudando, ayunando, para qué sigues congregándote? Y mire lo que Nehemías respondió. Dijo, es que el Dios de los cielos nos va a prosperar. Y el Dios de los cielos y la benéfica mano de Jehová está conmigo. Y aquí nos vamos a levantar y vamos a prosperar. Levantémonos y edifiquemos. Ustedes no tienen arte, parte, derecha ni memoria con nosotros. El capítulo 3 yo no lo voy a leer, usted lo va a leer en su casa porque es bastante largo. Tiene 32 capítulos. Pero yo se lo voy a resumir acá porque es necesario que miremos que en la guerra espiritual todo se hace decentemente y en orden. Y dice que Nehemías hizo un reparto para la edificación. Dice que primero restauró la puerta de las ovejas, y estas puertas representan nuestra vida. Cada puerta no solamente representa algo físico, sino algo en lo espiritual. Nos habla del camino del creyente, de avanzar, de tener crecimiento en todas las áreas de nuestras vidas. Nehemías no lloró porque las puertas estaban quemadas y los muros derribados, ni por la parte física como la madera o la piedra, las llaves. Él lloró porque vio la condición del pueblo, las puertas de las ovejas. Nosotros somos las ovejas. Él se levantó a restaurar las 12 puertas de Jerusalén. Dice que la número uno, la puerta a las ovejas, nos habla de ser formados, de ser capacitados, de ser marcados. Nehemías fue un tremendo intercesor, dependía de Dios. Cada puerta nos habla de un crecimiento, de una madurez, de un proceso. Nehemías instó a metas como rehabilitar, establecer, triunfar, conquistar, tener pertenencia, el poder del Espíritu Santo que nos trae libertad, el Espíritu Santo que nos ayuda ante cualquier dificultad, que nuestra dirección, que es nuestra guía. También él oró pidiendo cortar ciclos de iniquidad. Él vio un derrumbe espiritual, el derrumbe del camino recto, a la obediencia de la palabra, vio un derrumbe en lo moral, en lo espiritual. Ellos habían dejado el ayuno, la oración, habían dejado el pacto, el clamor, el confiar, el creer, las puertas. Él vio unas puertas espirituales, él no vio tanto unas puertas físicas porque él dijo, bueno, pues las puertas físicas tienen arreglo, pero él estaba llorando era porque dijo, esa puerta, esa oveja hay que repararla, hay que reparar ese corazón, hay que reparar, tenemos que en guerra espiritual ser reparados como ovejas, esto está en Nehemías 3:12, la puerta de la oveja, debemos ser formados, capacitados, por eso la primera puerta que Él restauró fue la de las ovejas. Necesitamos, antes de reparar, antes de reedificar cualquier cosa, necesitamos ser reparados, formados, capacitados, llenos del Espíritu Santo. Necesitamos hacer las paces, necesitamos decirle a Dios que nos ayude, que no queremos estar más estancados. Debemos reparar y examinar esa puerta de las ovejas que somos nosotros. Jerusalén es figura de nuestra alma, un alma que Nehemías se encontró dañada, quemada, destruida, humillada, azotada, derribada.
injusto el estado de nuestra alma por causa del pecado. Ahora anhelamos ser restaurados, sanados, limpios, edificados, para así poder ir a restaurar a las otras puertas, ayudar a otros en sus procesos de restauración, ayudar a nuestras familias. No podemos restaurar nuestras vidas si no restauramos esta puerta. En la guerra espiritual debemos reparar primero nosotros nuestra puerta. Juan 10, 7, 9 lo habla, usted lo lee, dice que Jesús es la puerta de las ovejas. Debemos restaurar nuestra relación con Dios porque somos ovejas de su rebaño, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Somos ovejas de su prado. Juan 10, 14, 15 también lo habla, usted lo lee en su casa. Dice que solo entrando por esta puerta seremos de su rebaño. Dios nos invita a ponernos a cuentas. También lo dice Isaías 1:18. ¿Qué significa ser oveja de su prado? Que Jesús se convierte en nuestro pastor. Esto está en Ezequiel 34, 22, 23. Dice que seamos limpios, perdonados. Esto lo dice Hebreos 9, 11, 12. Para Dios ya no somos extraños, sino herederos y coherederos, lo dice Romanos 8, 16, 17. Y también que estaremos a la espera de su venida, lo dice Primera de Tesalonicenses 4, 14, 16. Y que gozamos de una salud por su sacrificio, lo dice Isaías 53, 4, 5, que somos libres de pecado, lo dice Gálatas 5, 7, 5, 1, perdón, y que Dios cuida de nosotros, lo dice Lucas 15, 4, 7. Y que también para llegar a ser oveja se requieren los siguientes pasos. Están en Romanos 10, 8, 13. Dice que debemos tener fe, creer en la palabra de Dios. Esto está en Hechos 4, 12. Tenemos, esto está en Santiago 2, 19. Debemos iniciar una vida íntima con Dios, leyendo la Biblia, congregándonos. Esto está en Juan 16, 13, en el Salmo 103, 4. Para que nuestra alma sea restaurada, debemos restaurar esta puerta, la puerta de las ovejas. Esta oveja no tenía cerraduras, era de libre acceso. Esta puerta es para hacer salvos a los creyentes. Y de ahí sigue la puerta del pescado, la puerta del valle, que lo vamos a estudiar en otro estudio bíblico. Pero lo primero que Nehemías hizo fue restaurar la puerta de las ovejas. Eso está en el capítulo 3, el versículo 1. Dice, ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Entonces, esto es este llamado a la guerra espiritual es que nosotros primero seamos sanos, sea sana nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón para poder, sí, desplegarnos a edificar las otras puertas. Está la puerta del pescado, que es la puerta del ministerio, que eso lo vamos a ver en otro estudio bíblico, las puertas que restauró a Jerusalén, que restauró Nehemías, pero ya con este estudio de Nehemías tenemos claro qué hizo él, quién se le levantó, porque en el versículo hay otro espíritu que se le levanta a Nehemías. El capítulo 6 habla de las maquinaciones de los adversarios, nos habla de Sanballat, Tobías, que es en el árabe, pero también nos habla de Noadía, la profetisa, y otros profetas que procuraban infundir miedo. Entonces, debemos ser muy específicos a la hora de orar y decir, Señor, vengo como Nehemías a restaurar mi casa, a restaurar mi hogar, a restaurar mi familia, a restaurar que mi salud sea restaurada, pero también sé que se van a levantar opositores para que yo desista. Pero también sé que, como lo dice tu palabra, la benéfica mano de Jehová está sobre mi vida y me lo concedió el rey según la benéfica de Jehová, la mano benéfica de Jehová que está en mí. Levántate a restaurar la puerta a las ovejas. La oveja eres tú. Antes de hacer guerra espiritual, antes de ir a restaurar otras puertas, necesitas ser restaurado, necesitas que tu alma sea restaurada, necesitas pasar por procesos de liberación, de guerra espiritual. Antes de orar por cualquier situación, tú necesitas ser reparada, esa puerta de las ovejas. Padre, te bendigo, te alabo y te adoro por esta palabra, Señor. Permítenos ser, así como Nehemías se levantó a mirar esa puerta de las ovejas y fue la primera que restauró. Ayúdanos a que esta puerta, nosotros que somos las ovejas, Padre de la gloria, tus ovejas de tu rebaño, podamos ser reparadas, podamos ser limpias, podamos, Padre de la gloria, ser sanas para poder levantarnos en ese proyecto de Nehemías que duró 52 días. Y después de que estas puertas y que Jerusalén fue reconstruido, fue reedificado, hicieron altar de adoración y oración, pero primero debió haber sido sanado en su alma. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te llene de su favor, gracia y misericordia. Y nos escuchamos en otro estudio bíblico con el capítulo número 3 y las puertas que
siguen, que son la puerta del pescado, que es la puerta del ministerio, y de la restauración de cada una de estas puertas, la del muladar, la del valle, y mirar su significado. Bendiciones.